Ingeniero, buen día. Buen día. Hoy Buen vamos a día. ver, hoy vamos a seguir viendo este proceso reactivo. La semana pasada hemos visto los balance de materia para combustión completa y para combustión incompleta. Hemos visto cómo se controla la combustión también. Bueno, hoy vamos a ver los balances de energía. Bueno, no sé si quieren que repasemos algo de la clase pasada, de los balances de materia, o directamente arrancamos con la parte de energía. ¿Qué opinan? ¿Están viendo la pantalla, no es cierto? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Bueno, vamos a ver algunos conceptos para aplicar el balance de energía, ¿no? Bueno, la entalpía de formación es una de las formas de cuantificar la energía que me entrega o consume una reacción, ¿no? Si ya sea que sea exotérmica o endotérmica. Entonces, acá tenemos un esquemita de cómo es el proceso para determinar esa entalpía de formación o entalpía normal de formación. El normal significa que está hecho a condiciones normales. Bueno, supongamos tenemos ciertos reactivos, esos reactivos entran a estas condiciones, una atmósfera y 298,15 Kelvin, ya 25 grados, entran en una cámara que es de volumen constante y adiabática, y ahí se produce la reacción. Y salen los productos de esa cámara. Bueno, esos productos, si en este caso es una reacción exotérmica, esos productos van a salir a la misma presión, pero con mayor temperatura. O sea, esto es a presión constante, pero fíjense que como es una reacción exotérmica y esto es una cámara adiabática, los productos salen más calientes, digamos, o sea, a mayor temperatura. Luego, a esos productos los vamos a llevar a la temperatura inicial, a las mismas condiciones iniciales, o sea, una atmósfera y 298,15 Kelvin, y la energía que necesitamos extraer para llevar de nuevo a las condiciones originales, digamos, de presión y temperatura a los productos, esa energía le llamamos entalpía normal de formación. Y fíjense que tiene un signo negativo, o sea, tienen valor negativo. ¿Por qué negativo? Acuérdense que según la convención de signos que usamos, el calor que sale de un sistema tiene signo negativo. Entonces, como nosotros tenemos que sacar calor acá, lo tenemos que enfriar, en ese caso lleva signo negativo. Bueno, este es un ejemplo para el hidrógeno que reacciona con el oxígeno para formar agua, y ahí vemos la entalpía de formación del agua a partir del hidrógeno y el oxígeno, digamos. Así como está en este caso ejemplificado para el agua, podemos tener para distintas sustancias, y hay laboratorios que ya han hecho estos ensayos y han tabulado esas entalpías normales de formación. Entonces, fíjense que esta entalpía normal de formación me da una idea de la energía que se desprende en la reacción de combustión. Si yo tengo hidrógeno y lo quemo con oxígeno, digamos, o sea, lo quemo usando oxígeno puro, voy a tener ese calor, digamos, para aprovechar. O sea, la entalpía de formación va a ser la energía que se va a desarrollar en esa reacción. Bueno, como les decía, este signo es negativo para las reacciones exotérmicas, porque acá estamos sacando calor, y es positivo para las reacciones endotérmicas, porque para volver a las condiciones iniciales tengo que entregar calor. Esta temperatura
a la que salen los productos acá se denomina temperatura teórica o adiabática y vendría a ser la máxima temperatura que se puede alcanzar en esa reacción. Porque esta cámara es adiabática, digamos, no se está perdiendo calor al medio ahí. Bueno, otra forma, bueno, la entalpía normal de formación, fíjense que la usamos cuando tenemos compuestos que son conocidos. Por ejemplo, acá tenemos hidrógeno, podremos tener gas natural, que es una mezcla de metano, propano, butano y distintos gases, donde en cada caso conocemos exactamente la composición del combustible y podemos aplicar esto de la entalpía normal de formación. Pero en ciertos casos, como por ejemplo los combustibles lignocelulósicos, la madera, el bagazo, distintos combustibles sólidos que no podemos conocer exactamente la composición química, en esos casos no podemos usar la entalpía normal de formación. Entonces, en esos casos lo que hacemos es usar el poder calorífico para conocer la energía que se desprende en la reacción. Bueno, el poder calorífico, o sea, si bien para un combustible por ahí puedo tener la composición elemental, a veces no puedo tener la composición química del combustible. Hay que diferenciar la composición química de la composición elemental, porque no es lo mismo tener la composición química que la composición elemental. La composición química me da más información que la composición elemental, digamos. Y muchas veces no se puede tener la composición química. En esos casos, cuando la composición química es desconocida, usamos el poder calorífico. ¿Qué es el poder calorífico? Es la energía que se desprende en la combustión en ciertas condiciones, en una bomba calorimétrica o un calorímetro de Juncker, que son los equipos que se usan para medir este poder calorífico. Son equipos de laboratorio. Para ello se prepara una muestra del combustible, se la pone en el equipo y se usa en general oxígeno en exceso a presión para asegurarnos que la combustión sea completa. Se mide el calor que desprende esa combustión y ese calor que medimos referido a la cantidad de combustible sería el poder calorífico del combustible. Fíjense que en este caso decimos que el poder calorífico entra con el combustible, entonces tiene signo positivo. Si nosotros hacemos un balance de energía en esta bomba calorimétrica, vemos que ha entrado energía con el combustible, que sería el poder calorífico, y se ha generado un calor ahí que después se ha transferido al agua en la bomba calorimétrica, digamos. O sea, acá hay un sistema de refrigeración y el calor que se ha transferido pasa al agua. Lo que se mide en la bomba calorimétrica es el agua, o sea, el cambio de temperatura del agua esa que recubre la bomba, le llamemos. Después lo van a ver esto en un ensayo, cuando vean el laboratorio de máquinas. Ahí van a hacer ensayos de poder calorífico. Bueno, entonces lo que medimos es el calor que recibe el agua, digamos, y ese calor que recibe el agua es el mismo calor que entrega el combustible. Entonces, en este caso, fíjense que como el calor, la energía que entra con el combustible, está entrando al sistema, lleva signo positivo. Y decíamos que el calor que sale tiene signo negativo. Bueno, hay que tener un especial cuidado en cuanto a las condiciones en las que se realiza el ensayo comparado con las condiciones en la que se quema el combustible en la industria, ¿no? Fíjense que el combustible acá se quema en el laboratorio, en la bomba calorimétrica, se quema a temperaturas
se quema y sale, los productos salen a temperatura prácticamente ambiente, digamos. O sea, entra a la presión y temperatura del laboratorio, digamos, y sale prácticamente a la misma presión y temperatura del laboratorio. Entonces, lo que pasa en este caso es que el agua de la combustión, o sea, el agua de la combustión del hidrógeno va a condensarse. O sea, en los productos, como esto está a baja temperatura, el agua sale como líquida. En cambio, en la industria, en las chimeneas de los equipos, generalmente, o los escapes de los equipos, generalmente tenemos temperatura por arriba de 100 grados, por lo tanto, el agua está en estado de vapor. Entonces, fíjense que lo que determinamos acá no es exactamente lo mismo que podemos aprovechar en la industria. O sea, hay una diferencia porque cuando el agua se condensa en este equipo, libera calor. Nosotros sabemos que para evaporar el agua tenemos que entregarle calor al agua y al revés, cuando el agua se condensa, no entrega calor. Entonces acá lo que medimos en la bomba calorimétrica es el calor de reacción y además también medimos la condensación del agua. Pero en la práctica no podemos aprovechar esa condensación del agua en general. Entonces, lo que hacemos es restarla. Restamos del poder calorífico que determinamos con la bomba, que es el poder calorífico superior, restamos el calor de condensación del agua. Bueno, fíjense cómo entonces se obtiene el poder calorífico inferior. A partir del poder calorífico superior que medimos en la bomba, restamos el calor de condensación del agua. Fíjense cómo lo calculamos. El calor de condensación del agua es R, que es el calor de condensación o de vaporización de la tabla de vapor, en función de la presión y la temperatura, de la presión a la que estaría la cámara. Y fíjense, todo esto es la cantidad de agua. Entonces, en kilogramos, multiplicando la cantidad de agua por R, obtenemos el calor de la condensación del agua. Entonces, fíjense, el poder calorífico inferior se calcula a partir del poder calorífico superior que se mide con la bomba en el laboratorio, restando 9 veces la cantidad de hidrógeno del combustible más la cantidad de agua por 2450. Este valor es la condensación del agua a la temperatura de 25 grados, digamos. Entonces, ustedes saben que el calor de vaporización o el calor de condensación depende de la presión o de la temperatura. O sea, dentro de la campana va a depender de la presión o de la temperatura. Bueno, y ese valor está asumido por convención, digamos, que es para esa temperatura, digamos, que es la temperatura a la que más o menos está la bomba calorimétrica, alrededor de 25 grados. Con esa temperatura sacamos este valor. Una observación: cuando ustedes hacen el ensayo en la bomba calorimétrica, para diferenciar, o sea, para no confundir con el agua de la combustión y el agua de humedad del combustible, lo que se hace es secar el combustible. Por un lado por eso y por otro lado para garantizarnos que se queme mejor el combustible. Entonces, en general se usa el combustible totalmente seco, se lo seca antes de quemarlo en la cámara de combustión, en la bomba calorimétrica. Entonces, ese combustible seco, nosotros lo secamos en una estufa, medimos el peso antes y el peso después de secarlo. La diferencia de peso referida a la cantidad de materia original va a ser la humedad del combustible. Entonces, cuando se va a quemar el combustible, se quema con la humedad que tiene, digamos. Entonces, tenemos que expresar el poder calorífico, ya sea superior o inferior, con la humedad que tiene el combustible. Bueno, y eso es simplemente diluirlo, como ya hemos visto en el balance de materia. Bueno, acá es lo mismo. El poder calorífico de ese combustible va a ser el poder calorífico determinado con la bomba en base seca por 1 menos
la humedad del combustible. Ya sea, este sería el poder calorífico superior. Y el poder calorífico inferior, lo mismo. A partir de esta expresión, obtenemos el poder calorífico inferior. ¿Se ha entendido la diferencia entre el poder calorífico inferior y superior? Sí. Bueno, ahí les dejo algunos valores de poder calorífico superior en base seca. O sea, esto es lo que se determina en la bomba calorimétrica, secando previamente el combustible, como para que tengan una idea del orden en el que andan los poderes caloríficos de las distintas materias. Esta fotito que ven acá es una bomba calorimétrica. Fíjense, esta es una bomba calorimétrica automática. En realidad acá la bomba propiamente dicha es el recipiente ese que se ve ahí. Esto ingresa acá automáticamente, digamos, todo esto baja y esto entra acá dentro del equipo. Y esto es la cámara de combustión, digamos, de la bomba calorimétrica. Acá adentro está la pastilla de combustible y en esto se inyecta oxígeno a alta presión y ahí adentro se produce la ignición del combustible. Entonces esto se tiende a calentarse, digamos, y con el agua que hay afuera, digamos, se va midiendo el cambio de temperatura. En realidad, en este tipo de bomba no necesariamente tenemos que tener agua, está medida la, este, las características de la bomba, digamos, y con eso se determina el poder calorífico. Bueno, fíjense que para obtener el poder calorífico inferior, nosotros necesitamos conocer la cantidad de hidrógeno del combustible. Entonces, bueno, según los distintos tipos de combustible, ustedes conocerán su composición elemental y de ahí podrán conocer la cantidad de hidrógeno para poder determinar el poder calorífico inferior. Acá también les dejo una tablita con los poderes, con las composiciones elementales de los combustibles. Y fíjense, bueno, en el caso de estos son todos combustibles lignocelulósicos, tienen todos valores bastante próximos de hidrógeno. Bueno, acá tienen otra tablita donde ven también los poderes caloríficos de distintos gases. Fíjense, ahí tienen el poder calorífico inferior y el poder calorífico superior. Y acá tienen, en el caso de líquidos, digamos. Esto sería nafta, tienen gasoil, fuel oil, etc. Y bueno, acá también otra tablita con las composiciones elementales de distintos combustibles. Bueno, y fíjense acá, ya están calculados los poderes caloríficos inferiores en base seca, digamos. De todas maneras, fíjense, el gas natural prácticamente no tiene humedad, lo mismo que el gasoil. Bueno, acá tienen también valores orientativos del poder calorífico inferior. Bueno, veamos ahora cómo hacemos el balance de energía para la combustión. Fíjense que acá tenemos la entalpía de los gases de combustión. La entalpía de los gases de combustión puede ser H o I. La podemos conocer si conocemos la composición de los gases y la temperatura. Nosotros la composición de los gases ya la tenemos porque ya hemos visto el balance de materia. En el balance de materia
veíamos cómo podíamos calcular los productos de la combustión y esos son los datos que necesitamos acá. Entonces tenemos volumen de dióxido, de oxígeno, de nitrógeno, de agua y si es combustión incompleta, volumen de monóxido. Entonces, cada uno de estos volúmenes los tenemos que multiplicar por el calor específico de ese gas particular y por la temperatura, digamos, o sea, el calor específico entre 0 y T por T, en el caso que hagamos el calor específico medio del cálculo integral, o el calor específico por la temperatura menos la temperatura de referencia en el caso que hagamos el calor específico promedio, digamos, la media aritmética. Bien, ustedes en el práctico van a ver este cálculo, van a hacer el calor específico medio del cálculo integral entre 0 y T, digamos, por T. Bien, pero lo que quiero que vean es que ustedes teniendo la composición del combustible y la temperatura a la que están los gases, ustedes pueden conocer la entalpía de esos gases. Ahora fíjense que esa entalpía de los gases depende de la composición del combustible, porque la composición de los gases va a depender de la composición del combustible y el lambda. Depende también, bueno, de la humedad del combustible, depende cómo lo particularicen a la composición del combustible, tú puedes estar dentro o no, y de la temperatura. Entonces, hay muchas variables acá que se pueden modificar para conocer la entalpía de los gases. Entonces, este cálculo, si lo tenemos que hacer muchas veces, puede ser un cálculo medio engorroso, digamos. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser usar algún software especializado para esto o algún método gráfico. Nosotros vamos a ver acá un método gráfico, pero bueno, si ustedes quieren esto lo pueden hacer en una planilla de Excel y ahí ya se simplifica bastante la cuestión, ¿no? Bueno, entonces fíjense que nosotros para hacer los balances de energía vamos a necesitar conocer la entalpía de los gases. Entonces, para conocerla, vamos a usar un método gráfico. Podemos usar distintos métodos, pero en este caso vamos a ver un método gráfico para que veamos en el método gráfico podemos analizar distintas cosas en forma rápida. Por eso vamos a ver este método. Bueno, fíjense, nosotros tenemos una cámara de combustión, entra el combustible, entra el aire real. El aire real está compuesto por un aire mínimo y por un aire en exceso. El aire mínimo es el que reacciona con el combustible y me da el volumen mínimo. Todo esto ya hemos visto el balance de materia. Y el aire en exceso pasa simplemente por la cámara de combustión sin reaccionar y se mezcla con el volumen mínimo y me da el volumen de gases húmedos que sale de la cámara de combustión. Bueno, entonces veamos, este volumen de gases húmedos va a ser el volumen mínimo más lambda menos 1 por el aire mínimo. Estos valores ya los conocemos del balance de materia, como les decía, están acá resumidos de nuevo. Fíjense que el volumen mínimo y el aire mínimo, según esto que vemos acá, son independientes de lambda. Entonces nosotros podemos determinar estos valores y luego hacer variar lambda y vamos a tener el volumen de gases en función de lambda. Ahora, para el caso de la energía, haríamos un balance acá, donde se mezcla el volumen mínimo con el exceso de aire y me da el volumen de gases húmedos. Entonces, fíjense, en este caso, vamos a suponer la mezcla ahí en una cámara adiabática y vamos a tener la entalpía del volumen mínimo más la entalpía del aire en exceso va a ser igual a la entalpía de los gases húmedos. Entonces, haciendo el balance de energía tenemos esta expresión. Bien, y acá podemos particularizar para los distintos valores de lambda. Lambda igual a 1, lambda igual a 2 o lambda igual a un valor genérico. Digamos. Y de ahí vamos a tener
los distintos valores de la entalpía de los gases húmedos. Entonces, fíjense, vamos a usar esta expresión y para obtener la entalpía del volumen mínimo y la entalpía del aire mínimo, vamos a necesitar los Cp de los distintos compuestos. Entonces, fíjense, esta y la temperatura, obviamente. Entonces, esta expresión es la que vamos a usar para determinar el gráfico que le estaba diciendo recién. Bueno, entonces acá la volvemos a escribir a la ecuación y fíjense que vamos a construir una tabla y con esa tabla vamos a obtener la información necesaria para hacer el gráfico IT o HT, para poder ver los balances de energía en ese gráfico. Bueno, tenemos entonces las distintas temperaturas, ponemos el volumen de dióxido, que lo sacamos del balance de materia, el Cp del dióxido de carbono, que lo sacamos de tabla. Este Cp que vamos a poner acá es entre 0 y T, el calor específico medio, a esa temperatura. O sea, en la tabla a cada una de esas temperaturas, 0 grados, 25 grados, 100 grados, etc. Y de ahí vamos a calcular la entalpía del dióxido de carbono, que va a ser el producto del volumen de dióxido por el Cp del dióxido por la temperatura. Bien. Luego vamos a hacer lo mismo con el agua, con el nitrógeno, y vamos a obtener la entalpía del volumen mínimo como la suma de esas tres entalpías. Bien, eso, fíjense, es para lambda igual a 1. Ya es la entalpía del volumen mínimo, ¿vale? Para lambda igual a 1. Ahora, el aire mínimo del balance de materia, ponemos el Cp del aire y vamos a calcular la entalpía del aire mínimo. Y fíjense, con esta expresión vamos a poder obtener la entalpía de los gases dándoles valores a lambda, que acá le hemos puesto 1,5 y 2. Entonces, construida esta tabla, fíjense que de acá vamos a tener la información para graficar estas curvas. O sea, para temperatura de 0 grados, acá vamos a tener los valores de 0 para la entalpía. Y así sucesivamente para 25 grados tendremos acá un valor, para 200 grados, y vamos marcando distintos puntos y marcamos, por ejemplo, la entalpía del volumen mínimo, que es igual a la entalpía de los gases húmedos cuando lambda vale 1. Entonces hacemos esta curva. Y seguimos. Para lambda igual a 1,5, marcamos esta curva. Para lambda igual a 2, hacemos esta otra curva. Y fíjense que acá también vamos a hacer esta de la entalpía del aire mínimo, porque después vamos a ver, la vamos a usar para cuando tenemos precalentamiento de aire. Bueno, fíjense, este diagrama lo hemos construido con la composición elemental del combustible. O sea, depende solamente de la composición del combustible, es independiente de dónde se queme el combustible. O sea, depende solo de la composición del combustible. Bueno, y veamos cómo usamos el diagrama para hacer los balances de energía. Fíjense, nosotros tenemos una cámara de combustión. En esa cámara de combustión, ahora real, digamos, va a entrar un combustible. Nosotros vamos a particularizar acá la cantidad de materia del combustible, o sea, qué sé yo, 1 kilogramo, 1 gramo, una tonelada, lo que consideramos como unidad de cantidad de materia. Después, todo lo que obtengamos lo podemos multiplicar por la cantidad de combustible y va a seguir valiendo el balance. Entonces acá, para simplificar, tomamos una base, como se dice, igual a 1. Entonces, fíjense, la energía que entra va a ser el poder calorífico inferior. Acuérdense que el poder calorífico inferior se expresa en unidad de energía por kilo de combustible, y acá estamos diciendo que tenemos cantidad de combustible 1 kilo. Entonces, el poder calorífico inferior es la energía que entra con el combustible. Además, el combustible puede tener una cierta temperatura, entonces va a tener una entalpía como calor sensible de ese combustible. O sea, el poder calorífico inferior vendría a representar la energía química del combustible, y
con la temperatura del combustible tenemos una energía sensible que la representamos con la entalpía del combustible. Bien, por otro lado, para que se produzca la combustión necesitamos el aire real, que entrará a una cierta temperatura, en general la temperatura ambiente. Entonces podemos conocer esta energía del aire. Y bueno, y de acá saldrán los gases con una determinada temperatura. Fíjense que si esta cámara es adiabática y mecánicamente aislada, no sale ninguna energía a través de los límites, digamos. Entonces acá tendríamos la temperatura máxima. O sea, intuitivamente podríamos conocer esta temperatura si conocemos la energía del combustible, la composición y la cantidad de aire. Entonces, fíjense, acá podríamos conocer la entalpía. Si nosotros hacemos un balance de esto y es adiabática y mecánicamente aislada, fíjense que el calor va a ser cero, el trabajo va a ser cero. Si hacemos el balance, vamos a tener que el poder calorífico más la entalpía del combustible más la entalpía del aire va a ser igual a la entalpía de los gases húmedos. O sea, estos dos estamos suponiendo en este caso que son cero. Entonces de ahí, fíjense, podríamos conocer la entalpía de los gases y con eso entramos acá y conocemos la temperatura. Ahora fíjense, en general la entalpía del combustible y la entalpía del aire, si entran a temperatura ambiente, son despreciables, por lo tanto esta ecuación va a pasar a ser que el poder calorífico inferior es igual a la entalpía de los gases húmedos. Entonces fíjense, el poder calorífico inferior lo conocemos, entonces tiramos una horizontal acá hasta que corte con las curvas para los distintos lambdas. Si yo estoy quemando ese combustible con lambda igual a 2, fíjense la temperatura que van a tener los gases si esta cámara es adiabática, o sea, la temperatura máxima de los gases para ese lambda, digamos. Entonces, fíjense, estaría por acá. Ahora, si lambda igual a 1,5, es un poco más alta. Y si lambda igual a 1, que sería el caso, un caso ideal, digamos, donde se quema en forma completa, pero con lambda igual a 1, tengo acá una temperatura máxima. Esta temperatura máxima, acá es la temperatura teórica máxima, digamos, porque tenemos lambda igual a 1. Y fíjense que a medida que vamos modificando el lambda, va cambiando la temperatura. Suponiendo, como les decía, esta cámara adiabática, ¿no? Bien, fíjense que esta temperatura, como les decía, es máxima, pero nosotros podríamos, en ciertos casos, alcanzar mayores temperaturas aquí. ¿Cómo hacemos para alcanzar mayores temperaturas acá? Bueno, hay distintas formas. Ya habíamos mencionado algunas. Por ejemplo, usar oxígeno puro. Entonces, el nitrógeno que tiene el aire, hemos dicho que nos diluye los gases, por lo tanto hace que salgan a menos temperatura. Si nosotros usamos oxígeno puro, no tenemos ese efecto del nitrógeno y vamos a tener una mayor temperatura. Pero bueno, obviamente que conseguir oxígeno puro va a servir en algunos casos usar oxígeno puro porque el oxígeno tiene su costo, digamos. En cambio, el aire no es gratis porque generalmente necesitamos un ventilador que haga que entre el aire, pero tiene un costo mucho menor. Entonces, si queremos obtener una temperatura más alta, también lo podemos hacer con aire. En ese caso, tendríamos que precalentar el aire de combustión. Fíjense en esta ecuación. En, en, en esta ecuación, si estos dos son cero, como decíamos, la entalpía va a ser mayor si aumentamos la entalpía del combustible, o sea, precalentamos el combustible, o aumentamos la entalpía del aire, o sea, precalentamos el aire. Bueno, acá está el mismo diagrama que hemos visto recién, pero
con estas curvas de precalentamiento del aire. Entonces, fíjense, el balance era la entalpía de los gases va a ser igual al poder calorífico más la entalpía del aire real, que eso es lo mismo que decir el poder calorífico inferior más lambda por la entalpía del aire mínimo. Y nosotros ya tenemos esta curva de entalpía del aire mínimo. Entonces, esta entalpía del aire mínimo la tenemos que multiplicar por lambda y vamos a reemplazar en esta ecuación para determinar estas curvas de precalentamiento del aire. Entonces, particularizamos para los distintos lambda. Entonces, para lambda igual a 1, yo digo la temperatura del aire, de precalentamiento del aire es T sub A minúscula, digamos. Entonces, pongo el valor acá de T sub A, mido, y ese valor lo sumo a partir del poder calorífico inferior, como me dice la expresión acá del balance. Entonces, sumo eso y acá obtengo un punto. Así sucesivamente puedo hacer para los distintos lambda. Este valor de entalpía del aire mínimo para TA, lo multiplico ahora por lambda igual a 1,5 y lo sumo desde el poder calorífico inferior y obtendré este otro punto. Y luego lo multiplico por 2, este valor lo multiplico por 2 y obtengo este punto. Si uno todos los puntos, tengo una curva de precalentamiento del aire para una temperatura T sub A minúscula. Ahora fíjense, si yo ahora digo voy a precalentar el aire hasta esta temperatura de precalentamiento T sub A mayúscula, la entalpía del aire mínimo va a ser esta, un valor un poquito mayor. Entonces, desde el poder calorífico inferior, con lambda igual a 1, sumo ese valor y tendré este punto aquí. Ahora, desde el poder calorífico inferior, sumo ese valor y donde corta con lambda igual a 1,5, obtengo este otro punto. Y luego lo mismo para lambda igual a 2, obtengo este punto y trazo otra curva. Entonces, fíjense, acá hemos trazado curvas de precalentamiento del aire para distintas temperaturas. Entonces, ahora vemos que si yo, en este caso, precaliento el aire, por ejemplo, mantengo el combustible a temperatura ambiente, pero precaliento el aire antes de que entre a la cámara de combustión, entonces los gases van a salir con mayor temperatura. Fíjense, acá sin precalentamiento del aire yo tenía la temperatura máxima con lambda igual a 1, esta temperatura teórica. Acá, fíjense, esa temperatura estaría por acá, pero con precalentamiento del aire se va más alta. Y si precaliento más aún el aire, se va más arriba todavía. Ya sea con lambda igual a 1 o con los distintos lambda. Entonces de acá puedo conocer la temperatura y obviamente voy a conocer la entalpía de los gases también. O sea, puedo usarlo para el balance de energía también. Bueno, veamos entonces en los procesos de transmisión de calor cómo usamos el diagrama. Fíjense que en un proceso de transmisión de calor, los gases que salen de acá, podemos suponer que la combustión se produce en una cámara adiabática y luego esos gases son los que entregan calor. Entonces, en primera instancia vamos a suponer esto y luego acá hay un intercambiador de calor. En el intercambiador de calor, en general se mantiene lambda, digamos, a menos que haya alguna rotura de un tubo, alguna infiltración, algo que ande mal en el intercambiador de calor. En general, si el intercambiador está en buenas condiciones, el lambda se mantiene constante. Entonces, fíjense, si yo tengo, por ejemplo, una cámara de combustión donde se quema un determinado combustible de este poder calorífico con un lambda igual a 1,5, yo tendré aquí este punto con esta temperatura máxima. Bien, ahora por distintas cuestiones hay pérdida de radiación, pérdidas de combustión incompleta, por distintas cuestiones, la temperatura no es esa, sino es T2. Bien, y a partir de esa temperatura entra los gases de combustión en un intercambiador de calor que ceden calor a otro fluido, por ejemplo, si estoy calentando aire o agua, esos gases van a empezar a enfriarse en ese intercambiador de calor y van a bajar su temperatura, pero van a mantener lambda constante.
Entonces, en este caso que decíamos para lambda igual a 1,5, seguimos por esa curva hasta la temperatura que salen los gases del intercambiador. Y fíjense que de acá podemos conocer las entalpías de los gases para las distintas temperaturas, y esa diferencia de entalpía sería el calor que ha entregado los gases, ¿no? Bueno, esto lo van a hacer ustedes en el práctico, van a construir el diagrama y van a hacer los balances de energía usando los diagramas. Bueno, acá tienen un diagrama hecho a escala para carbón, carbón mineral. Fíjense, acá tienen el poder calorífico inferior, HU, que está más o menos en 7000, bueno, ahí está el valor 7000 kilocalorías por kilogramo. De acá, fíjense, para lambda igual a 1, eso le daría una temperatura máxima de alrededor de 2000, casi 2100 grados. Fíjense, tiene las distintas curvas de precalentamiento del aire. Si ustedes van precalentando el aire, va aumentando la temperatura. Elijamos otro lambda si quieren para que lo veamos también. Por ejemplo, acá tienen lambda igual a 2. La curva que viene acá, la temperatura máxima sin precalentamiento del aire, chocamos con el poder calorífico inferior y lambda igual a 2, bajamos y tendríamos ahí 1300 grados más o menos. Y supongamos que precalentamos el aire a 500 grados, para lambda igual a 2 acá, este punto, tendríamos 1650 grados aproximadamente. Entonces, fíjense cómo esto me da, este diagrama me da mucha información, ¿no? Acá tienen otro ejemplo para carbón de río Turbio, y acá tienen uno para bagazo. Esto lo tienen ustedes en sus apuntes. Fíjense, en este caso, esto que está acá es la continuación de esto. O sea, si nosotros cortamos esto y lo ponemos acá arriba, acá continúan las curvas, ¿no? Bueno, y acá una pequeña observación. Nosotros hemos dicho que el combustible, cuando tiene carbono, queremos que se queme lo máximo posible en combustión completa. Para eso entregamos un exceso de aire. Ese exceso de aire me permite que se queme más el carbono, o sea, se queme más completamente el carbono, digamos. O sea, que en vez de tener mucho monóxido, tenga más dióxido de carbono y menos monóxido. ¿Cuál es la ventaja de esto? Fíjense que cuando yo quemo el carbono, si me da dióxido de carbono, tengo 8100 kilocalorías, y si me da monóxido, tengo 2500 kilocalorías. O sea, estoy perdiendo energía por quemar como monóxido. Entonces aumentamos el lambda. Pero ¿qué pasa si aumentamos mucho el lambda? Fíjense qué es lo que pasa si aumentamos mucho el lambda. Acá vamos a usar este caso como ejemplo y vamos a tomar acá, bueno, vamos a poner este otro caso que es más fácil de ver. Fíjense que si nosotros aumentamos mucho el lambda, vamos a ir yéndonos hacia la izquierda. Y a medida que vamos aumentando el lambda, la temperatura va a ser menor. Entonces nosotros queremos, por un lado, aprovechar que la combustión sea lo menos incompleta posible, pero por otro lado, no queremos que la temperatura sea muy baja. Por lo tanto, va a haber un lambda óptimo en donde las pérdidas por calor sensible, o sea, porque los gases salen acá con la temperatura, van a ser van a compensar las pérdidas por combustión incompleta o por monóxido de carbono, digamos. Entonces, fíjense que vamos a encontrar un lambda óptimo donde se compensan las pérdidas por dióxido de carbono, por monóxido de carbono, con las pérdidas de calor sensible. Eso también lo van a ver más adelante cuando vean generadores de vapor, pero algo de eso vamos a ver en el práctico, y tienen que entender el concepto. ¿Por qué no puedo poner un lambda infinito? ¿Y por qué tampoco puedo usar lambda igual a 1? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Lo que hemos visto. ¿Quieren que repasemos algo, repitamos algo?
¿Qué opinas, Saracho? ¿Está claro todo? ¿O querés que veamos algo, que repitamos algo? No, está bien. Falta darle una leída después también Sí, bueno, para afianzar. no se atrasen con... fíjense que ya hemos visto información para dos prácticos acá, ¿no? O sea, hemos visto los balances de materia, que es el práctico número 9, y el balance de energía, que es el práctico número 10 de la combustión. Así que, bueno, no se distraigan con esto, peguen un repaso antes del práctico, que va a ser el miércoles. Así no se atrasan con esto. Y bueno, y después vamos a rendir el práctico 9 y 10 juntos para ganar tiempo. Entonces, fíjense que son dos prácticos importantes que hay que verlo y entenderlo en conjunto, ¿no? Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos el miércoles en el práctico entonces. Bueno, ingeniero. Perfecto, Bueno, ingeniero. Gracias. Gracias, ingeniero. Nos vemos, que anden bien, hasta luego. Nos hasta vemos, hasta luego. luego. Hasta luego, igualmente. Hasta luego.